Muy buenas tardes. Vamos a hablar esta tarde de un tema que nos puede llevar a los orígenes de la filosofía y a la vez traernos a nuestro mundo actual. Es el tema de los apotegmas o los dichos o los proverbios o máximas de los filósofos antiguos, de los más, digamos, los llamados sabios, que han ido transmitiéndose a lo largo del tiempo y que todavía siguen muy vigentes, muy actuales para nuestros momentos. Nosotros nos gusta, incluso en este mundo tan atropellado en el que vivimos, tenemos poco tiempo para memorizar o para aprendernos bien los grandes tratados de los filósofos, y nos vienen muy bien esas frases tan breves que se parecen mucho a los anuncios o los mensajes de los titulares de los periódicos, que tratan siempre de condensar las informaciones y los datos, solo que en este caso tenemos, como le llamaba el propio Aristóteles, que son como verdaderos tesoros de la sabiduría antigua. Y esto es porque lo vamos a ver así, porque precisamente en nuestro foro y en nuestro temario del Día Mundial de la Filosofía hemos tomado como tema el Conócete a ti mismo, que precisamente es uno de los grandes apotegmas, de las grandes frases que más ha durado y más ha sido comentada, y es como el gran paradigma, no es el único, como veremos a continuación. Entonces, empezaremos por esa referencia que vamos teniendo, que recogió Demetrio de Falero, que era un filósofo discípulo de Teofrasto, a su vez discípulo de Aristóteles, y que esa tradición oral había llegado ya hasta entonces y hizo una recopilación de esas frases. Luego estas frases, acompañadas incluso de anécdotas, se han distribuido, han perdurado, y se habla, por ejemplo, que un ser tan erudito como Erasmo de Rotterdam pues coleccionaba esos dichos de los filósofos, lo mismo que antiguamente había hecho Diógenes Laercio, y recogía anécdotas, recogía estos apotegmas, estas máximas, y ya los hacía extensivos a los filósofos estoicos, a los filósofos posteriores, morales, ¿no? Y hay las colecciones de Erasmo, pues por lo menos nos dan una cierta credibilidad, aunque entonces todavía no se citaba cuando se hacían escritos, estamos hablando de los primeros tiempos de la imprenta. Bien, entonces vamos a iniciar este recorrido, un recorrido breve, pero un poco selectivo, porque claro, son muchas las referencias que tenemos de estos grandes sabios. ¿Y qué vemos en ello? Pues vemos que esas enseñanzas, la mayoría de ellas morales, no son textos metafísicos, sino más bien son éticos, de comportamiento, referencias incluso políticas, que señalan una moderación, un saber vivir, un saber conocer a los seres humanos maravilloso. Bueno, vamos a entrar a través de la mano de Solón de Atenas, que es uno de los grandes sabios de la época arcaica, que pues tiene bastantes textos, porque se ocupó de que se conociera su pensamiento, pero he elegido tres frases características suyas. Una es: si aprendes a obedecer, sabrás mandar. Bueno, Solón ya sabemos que fue un gran reformador, es el gran legislador por excelencia de Atenas, cómo protegió los derechos de los más débiles, incluidas las mujeres, cómo limitó el poderío que tenían los aristócratas y lo redujo a un mayor control. Es decir, que fue un gran reformador.
Y además, como se dice ahora, o como dice Carlos García Gual, que habla de Solón, un libro sobre los 7 sabios muy bonito, que dice que era lo que ahora diríamos que es un político de centro, muy centrado, cosa que es bastante general en los sabios que fueron políticos o legisladores. Otra de sus frases es muy recurrente en los apotegmas de los sabios, porque es el silencio, el control de la palabra. No hables sin pensar, ¿no? Dice, sella tus palabras con el silencio y el silencio con la oportunidad. Otra de las digamos, costumbres que tienen estos maestros de decir la oportunidad, sé oportuno, piensa las cosas, hazlas, no hables por hablar, ¿no? Y la más famosa que se le atribuye a Solón es nada en exceso. Por eso decíamos alguien moderado, alguien centrado. Y según Platón, como más tarde veremos, parece ser que también estaba en Delfos esa máxima junto con la de conócete a ti mismo. Pero luego hablaremos de estas dos. Bien, esto nos lleva también a Tales. Tales de Mileto también, bueno, es uno de los candidatos a afirmar el conócete a ti mismo. Casi todas las referencias del mundo clásico, de la antigüedad tardía, etcétera, pues están de acuerdo porque Tales era considerado el más sabio entre los sabios. Lo había dicho también el oráculo de Delfos, evidentemente antes de decírselo a Sócrates, que también dijo que era el más sabio. Y claro, pues es muy interesante porque sabemos de Tales, además, si fue él el autor del Conócete a ti mismo, no lo sabemos porque ni Platón, que es el más antiguo referente de los 7 sabios, ni siquiera él, que comenta mucho la máxima, pues ni siquiera él dice que fue de Tales. No se sabe quién ha sido, ¿no? Entonces, pero tiene algo que me parece interesante y sugestivo, porque dice, difícil es conocerse a sí mismo. Esto es otro juego que hacen mucho los apotegmas, que son qué es lo más grande, qué es lo más pequeño, qué es lo más fácil, qué es lo más difícil. Pues era difícil conocerse a sí mismo. Y hay otra máxima atribuida a Tales de Mileto, que tiene también una referencia muy grande que está presente en muchas religiones, en muchas civilizaciones, como es la siguiente: ¿cómo viviríamos mejor y más justamente en el caso de que no hagamos que no hagamos nosotros mismos lo que censuramos a los demás? Es decir, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, que es como la regla de oro del comportamiento social. Y por último, me encanta esta: no creas a cualquiera. Esto es interesante porque luego nuestro Baltasar Gracián, que hizo el arte de la prudencia, pues es curioso porque Baltasar Gracián tenía ese tipo de recomendaciones, ¿no? Y como por ejemplo es el caso de Vías de Priene, que era otro de los 7 sabios, que decía también, los muchísimos son malos. O sea, como que abundan mucho más los malos que los buenos. Bueno, ya que estamos con Vías de Priene, que bueno, es como el gran negociador, el gran capaz de poner a la gente de acuerdo, un político maravilloso del siglo VII y del siglo VI, y que además de que los muchísimos son malos, pues dice, no hables atropelladamente, pues indica falta de juicio. Habría que ver lo que está pasando ahora, si hablamos o no atropelladamente. Y a continuación vamos a recurrir a Pítago de Mitilene, que allí también marca conocer el momento oportuno. Las cosas tienen su momento. O también otra que es difícil ser bueno. Es difícil ser bueno. Lo mismo que había dicho anteriormente, es difícil conocerse a sí mismo. Las cosas importantes son difíciles.
Luego tenemos también el caso de Heráclito. Heráclito, bueno, Heráclito es una maravilla porque tenemos muchos dichos suyos, de muchas tendencias, como de la armonía por oposición, etc. Pero aquí tenemos una frase de Heráclito, que es la más corta yo creo que de todas, que dice: me indagué a mí mismo. Quise saber quién era. Estamos en la línea del conócete a ti mismo. Y luego dice también la famosa frase de Heráclito: a quienes penetran en los mismos ríos, las aguas son diferentes a las que les corren por encima. Luego, ya digamos con estos antecedentes de estos grandes sabios muy conocidos, grandes filósofos, porque ya, no sé, yo siempre he sostenido en mi obra de los primeros filósofos que hay una relación muy directa entre los sabios, los grandes sabios de Grecia y los primeros filósofos. De hecho, algunos de los primeros filósofos como tales son también considerados sabios. Entonces, este ejemplo que hemos sacado de sabios y de filósofos, pues ya quizás su punto culminante pues es Pitágoras. Porque es que si de alguien que no escribió nada a propósito se le ha atribuido cosas, como ahora que a veces encontramos una cita con comillas y todo que dice Pitágoras. No, nunca será de Pitágoras, porque Pitágoras no escribió, no quiso escribir, porque había una relación muy clara con cierta sabiduría profunda y la no escritura, pero eso nos llevaría muy lejos y no es el caso. Entonces, hay de los dichos de Pitágoras o los dichos pitagóricos, lo bueno es ver si coinciden todas las antiguas fuentes. En este caso Jámblico, en este caso Demetrio del Faro. Es decir, hay varias, cuanto más coinciden, pues más credibilidad les damos. Pero hay una que es preciosa, que la cita incluso Platón: las cosas de los amigos son comunes. Hay muchas citas pitagóricas relacionadas con la amistad, porque es algo muy importante para ellos. Y también hay esa relación que decíamos antes de lo más difícil y lo más fácil. ¿Qué era lo más valioso? La sabiduría. ¿Qué es lo mejor? Es la felicidad. ¿Qué es lo más difícil? Conocerse a sí mismo. ¿Qué es lo más fácil? Seguir la costumbre. Hay en esas frases tan cortas, tan lacónicas de alguna manera, pues mucha sabiduría detrás, mucho conocimiento. Luego también el hecho de que las palabras, que en tus palabras no pienses solo en lo que tú quieres decir con tus palabras, sino en algo que sea bueno. Y que sea bueno para los demás, porque se entiende que cuando estamos hablando es un acto de comunicación. No pienses solo en lo que tú quieres decir, piensa también en lo que los demás quieren escuchar. Y otra frase magnífica pitagórica es: y sobre todo, respetaros a vosotros mismos. ¡Qué maravilla! Hay también otra obra pitagórica a la cual no me voy a referir porque si no nos alargaríamos, y hay bastantes estudios hechos, que son los llamados versos de oro, que los comentó Filocles de Alejandría y que era un filósofo neoplatónico del siglo V. Y entonces estas obras, estas indicaciones, estos versos de oro recogen también la filosofía moral de los pitagóricos. Y bueno, cerrando estos filósofos también presocráticos, pues tenemos que ir hacia los preplatónicos, es decir, hablemos de Sócrates y sus... Bueno, yo he recogido dos dichos de Sócrates que son los que más coinciden las fuentes en que era una frase suya, y es: la ignorancia es el mal, la sabiduría el bien. Esto evidentemente lo recoge también Platón profusamente. Y el otro es la famosa anécdota que dice Diógenes Laercio, que cuando iba al mercado
decía Sócrates, ¿cuánto hay que no necesito? Que es algo muy de ahora, cuando vamos de tiendas, ¿no? Y vemos tantos bienes. Pensar un poco con esa contención que luego desarrollaron tan maravillosamente los estoicos, cuántas cosas hay que no necesito. Y en el caso de Sócrates, pues nos lleva a Platón, evidentemente. Es una obviedad que no sabemos muy bien qué fue lo que, cuando Platón habla poniendo a Sócrates, otras veces no está Sócrates, no es el interlocutor de sus diálogos. ¿Qué es lo de Platón y qué es lo de Sócrates? Ese es el gran misterio platónico, es decir, el gran misterio de Sócrates, porque aunque se sabe tanto cómo era, cómo vivió, cómo murió, etcétera, etcétera, pues el pensamiento, las enseñanzas, la filosofía socrática nos llega evidentemente a través de Platón y, bueno, pues tampoco está mal, es decir, aunque sea de Sócrates nos parece muy bien y si es solo de Platón también. Entonces Platón tiene también algunas frases que me gustaría recoger. Es difícil cogerle una apotegma a Platón, porque Platón es muy discursivo. Platón está hablando constantemente en su dialéctica y no da nunca una frase tajante, y si la da, está siempre envuelta en preguntas, en afirmaciones, en una conversación que continúa, y a veces cuando uno va a detectar una de esas frases máximas que nos vienen bien recordarlas, pues dudamos dónde termina la frase que voy a poner, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay algunas cosas que son interesantes. Una es la idea en el Eutifrón, cuando él está hablando de la piedad, y entonces plantea si algo es pío, en algunas traducciones pío, en otras es bueno, ¿acaso lo que es pío o querido por los dioses es porque ellos lo aman, o es que lo aman porque es pío o bueno? Es decir, eso nos lleva también a pensar que a veces admitimos las verdades según quienes las dicen, sin tomarnos el trabajo de saber si son verdades o no. Entonces, con esta frase está, digamos, dándonos ese impulso para que busquemos la verdad por nosotros mismos. Luego, otra frase también propia que, bueno, tiene muchas variables, porque hay en varios diálogos, hace referencia a esta frase: el razonamiento es el diálogo, perdón, el razonamiento consiste en el diálogo interior y silencioso del alma consigo misma. O sea, pensar es dialogar. Y esto lo dice en varios diálogos. En el Teeteto y en el Sofista, de distinta manera, pero muy parecido, es ese diálogo del alma consigo misma, un diálogo interior, un diálogo silencioso, que es un poco como una definición de lo que es reflexionar, es dialogar el alma consigo misma. Y así se va haciendo las opiniones o como dice Platón, los juicios sobre las cosas, ¿no? Y siempre esa idea de contemplación, de diálogo del alma consigo misma. Otro punto importante en Platón es otra frase también muy, muy significativa en la República, cuando dice: no cesarán los males para los estados antes de que en ellos gobiernen los filósofos. La idea de su ideal de los filósofos a cargo de los gobiernos. Y bueno, cuando estén ellos en el poder, entonces las cosas estarán mejor, ¿no? Siempre, esto es una utopía, desde luego, en nuestros tiempos, pero si hay cerca algún filósofo, eso tranquiliza un poco. Cuando hay algunos filósofos en la política y siempre atraen un poco, ¿no? Dan confianza. Pues otra
Otra cuestión muy interesante en el caso de Platón es cómo hace la interpretación del conócete a ti mismo. Y entonces él dice, estamos hablando del Protágoras, que es donde habla de los 7 sabios y los menciona y todo, y luego también en el Alcibíades 1 también se refiere al conócete a ti mismo. Pero en síntesis podemos decir que Platón considera que esa frase, no sé se autón, que era conócete a ti mismo, que estaba inscrita a la entrada del oráculo de Delfos, él es, como decía antes, es el más antiguo en mencionar ese caso, pues dice que es como que no es una salutación del dios, ¿no? Es decir, Apolo no está saludando al que llega, como decían algunos. Algunos interpretaron que ese conócete a ti mismo es como un saludo. Entonces dice Platón que no es un saludo, no tenemos que verlo como un saludo, sino como un consejo. Y dice que era como si dijera Platón en el oráculo: sé sensato. Es como una llamada, porque luego viene una preciosa conversación con Calicles sobre la sensatez, que es ser sensato. Entonces él dice que es como decirnos: sé sensato. Y luego también menciona en los subdiálogos el que junto con conócete a ti mismo estaría la frase de nada en exceso, que ya le hemos atribuido antes a Solón de Atenas. Es decir, que serían como las dos grandes máximas divinas para los que entraban en el templo, para los que se dirigían a consultar el oráculo. Y era como si les dijeran, podemos hacer esa interpretación: te estás preocupando mucho lo que te va a pasar en el futuro, o qué vas a hacer, qué decisiones vas a tomar, y antes de que eso pase deberías de conocerte a ti mismo, deberías de conocer tu alma. Y bueno, evidentemente Platón tiene muchísimas sugerencias sobre lo que somos nosotros mismos, pero no puedo resistirme a recoger una de las cosas más bellas, porque dice que en cuanto el filósofo convive con lo divino y ordenado, se vuelve él mismo ordenado y divino, en la medida que todo esto es posible para el ser humano. Esto quiere decir que hay muchas insinuaciones de Platón sobre que lo que hay en nosotros mismos que debemos de buscar sería precisamente esa chispa divina que hay en nosotros. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado y encantada de estar con vosotros. Un saludo.